Estamos aquí con Rafael Rivera Castillo, socio de impuestos ilegal de la firma BDO en Panamá, una firma realmente grande que tiene operaciones en todo el mundo y tiene una facturación muy cercana a 10.000 millones de dólares. Para hacer la abreviatura anglosajona, 10 billones de dólares. Es decir, BDO en el mundo factura mucho más que el Canal de Panamá y cualquier empresa panameña. ¿Eso es cierto, Rafa? Sí, la verdad, tenemos una red muy sólida. Somos la quinta network de firmas de contabilidad, auditoría e impuestos más grandes y estamos muy bien posicionados en el market mundial, no en el mercado mundial. Y en Panamá probablemente incluso están muy cercana o si no más allá de alguna de las 4 grandes auditorías en el mundo, ¿cierto? Sí, yo te diría que estamos en un muy buen nivel competitivo con nuestras más cercanas competidoras, que son precisamente las Big Four acá en Panamá, y estamos muy bien posicionados en el mercado. En este momento son 4 socios de impuestos. ¿Cuánta gente tiene el departamento? Somos aproximadamente 40 personas, entre, digamos, abogados, contadores, personal administrativo y socios. Muy bien, es una firma realmente grande. Te pregunto, Rafa, ¿cómo evalúas la posibilidad de que después de esta crisis del COVID tengamos como país que hacer una reforma tributaria? Bueno, interesante pregunta. Para mí es una opción que no debemos descartar. Todo lo contrario, para mí es básicamente una de las pocas herramientas con las que cuenta el país para hacer frente a crisis como esta, porque como tú bien sabes, no tenemos emisión de papel moneda, o sea, no tenemos banca de último recurso y por lo tanto tenemos menos herramientas para trabajar ante estas coyunturas, con lo cual las reformas tributarias y fiscales adquieren especial relevancia, ¿no? Tú y yo hemos vivido varias, la del CAIRE en 2005, la del ITBMS en 2002, y todas las reformas tienen algo en lo que se tienen que enfocar. ¿Cuáles serían los puntos a revisar en el evento de una reforma tributaria en nuestro país en este momento? Mira, yo tengo mi propia visión de lo que es el sistema fiscal panameño tributario y de los puntos que me gustaría que se revisaran. Yo siento que nuestro sistema puede simplificarse más. ¿Esto qué significa? Tal vez reducir un poco la cantidad de impuestos que se manejan, la cantidad en números individuales de impuestos que se están manejando. Simplificar también el hecho de que tenemos, cada impuesto que tenemos vigente tiene multiplicidad de exenciones, excepciones, no sujeciones, que hacen súper complicado la administración de cada impuesto, y también revisar esta especie como de segmentación o segregación que se hace de regímenes de incentivos fiscales, que lo que hace al final es que proliferen 10, 15 clústeres distintos con distintos incentivos para tratar de atraer inversiones cuando realmente estamos hablando de un solo país. Entonces, como un solo país, tienes que ver cómo atraes inversiones para 10, 15 clústeres distintos, con distintos tweaks y detalles que difieren en un régimen del otro, que al final es hasta difícil venderlo para el propio gobierno. Sí, claramente hay algunos incentivos que incluso compiten entre sí y tenemos incentivos que a veces pasan 2, 3 generaciones y todavía están ahí. Te pregunto, ¿cómo ha O afectado el 10. COVID? Exacto, exacto. ¿Cómo ha afectado el COVID la actividad de las firmas de contadores y servicios profesionales como la tuya? Bueno, realmente ha sido una experiencia muy difícil. Creo que también nos ha llevado, digamos, a probarnos, a tratar de sacar lo mejor de cada una de nuestras firmas. Por ejemplo, tuvimos que adaptarnos en un par de semanas, porque no tuvimos tanto tiempo, a la realidad de poder trasladar y hacer
todas las actividades y trabajos que normalmente se hacían en la oficina a los hogares de los colaboradores. Esto sin duda puso presión en la firma porque nos vimos obligados a hacer un inventario, digamos, de los equipos que necesitábamos, del acceso digamos, a que nuestros profesionales pudiesen tener el acceso a Internet y el volumen de data necesario para manejar los niveles de información que tenemos que manejar con los clientes, a tratar también de coordinarnos entre nosotros de forma remota cuando todas las actividades, tú sabes, la forma como generalmente uno puede tratar de despachar las cosas en la oficina con la persona que está cerca de ti, pero realmente creo que es una cuestión de usar las herramientas, sacarle provecho a esas herramientas y sobre todo tener una súper directa y rápida comunicación entre todos los miembros del equipo, lo que te puede ayudar a adaptarte a la nueva realidad. No estoy diciendo que te vas a sentir cómodo, no estoy diciendo que te vas a sentir que no ha pasado nada, pero es tratar de poder funcionar con esta nueva realidad y estas nuevas restricciones, ¿no? Por otro lado, creo que también otro aspecto ha sido manejar la relación y la comunicación con todos los colaboradores en el sentido personal, porque también es necesario transmitir algún tipo de mensaje de claridad, de un objetivo, de unas metas, y que el colaborador se sienta que somos parte de un todo y que, ¿sabes?, puedes sentir confianza de lo que se estamos haciendo y hacia dónde queremos movernos, ¿no? Es una situación súper difícil, pero es bueno que todos estemos viendo la misma película y que todos estemos colaborando a caminar hacia el mismo destino, la misma meta. ¿Qué perspectivas a futuro puedes identificar con respecto a la opción del teletrabajo en las firmas de profesionales como la tuya? Bueno, básicamente creo que esta es una modalidad, tú lo sabes también, Carlos, que ya se venía explorando, digamos, desde hace un par de años, más por unas firmas que por otras, y también mucho más, digamos, en otros países que en nuestros países acá en Centroamérica, Suramérica, ¿no? Pero el teletrabajo ya se venía utilizando sobre todo como una especie de incentivo de trabajo para permitir algo de mayor flexibilidad a los colaboradores, ¿no? ¿Sabes? Por lo del balance del trabajo y la vida privada, etcétera. Y así era como se había estado manejando y era otro contexto. Ahora es básicamente te dicen, no, ya tu única forma o modalidad de operación es teletrabajo. Toda tu fuerza laboral o todo lo que puedas manejar de tu fuerza laboral remotamente, así es como tienes que operar. Es obvio que el reto es mucho, mucho más grande y tienes entonces que imaginarte el teletrabajo como una herramienta distinta a lo que originalmente se venía evaluando. Rafa, en la firma de auditoría tenemos siempre tres componentes, a veces cuatro, pero sobre todo tres, que son impuesto, outsourcing contable, auditoría, que siempre es más grande, y quizás consultoría. Cuando tú hablas de auditoría, tú tienes el Caseware, tienes AS2, tienes otros programas para hacer auditoría. Cuando hablas de contabilidad o outsourcing contable, tienes el outsourcing de planillas, tiene Payday, planillas Panamá, el outsourcing contable tiene Peachtree, Sage 50, tiene otras cosas que puedes hacer en Moffice, tiene SAP. ¿Qué tú tienes en el departamento de contabilidad y qué puede ser algo parecido en el de impuestos? ¿Qué tenemos para hacer teletrabajo en el departamento de impuestos? Bueno, actualmente nos hemos encontrado con bastantes retos y digamos, problemas que hay que enfrentar. Primero, el hecho de que gran parte de la data que se utiliza para procesar las declaraciones de renta tiene que ser suministrada pues, por el cliente. Hay clientes que te pueden suministrar la información ya en formato digital. Esa información tú la puedes procesar en la herramienta que estés utilizando para armar las declaraciones y generalmente uno utiliza el propio software de eTax
pero también vas preparando tus propios amarres para las declaraciones. Al final, los clientes que te pueden suministrar esa información, digamos que puedes avanzar gran parte del proceso. Hay clientes que te pasan la información sin estar digitalizada. Hay clientes que te pasan la información, digamos, armándolas de documentos físicos a Excel. Yo pienso que esos clientes están en una situación mucho más desventajosa. Nosotros como asesores en materia de impuestos y sobre todo el proceso de confeccionar declaraciones de renta, también tenemos múltiples dificultades para apoyar a clientes que no te pueden suministrar la información de forma digital. Y lo que sí te puedo asegurar es que debemos empezar a invertir y a desarrollar soluciones, digamos, robóticas, bots, que nos ayuden en los procesos más, ¿cómo te digo?, más básicos o repetitivos del proceso de separar o acumular la información que luego vamos a vertir en los amarres. Creo que las soluciones que se vayan a desarrollar, hay buenas bases en Estados Unidos, en Europa. Esto está mucho más desarrollado. Yo siento que en nuestra región nos hemos quedado un poco rezagados en eso. Ya se están empezando a utilizar soluciones de ese tipo. En lo que tengo conocimiento más en Argentina, en Colombia, hay algunas soluciones para esto. Y yo creo que es el momento de pensar en adaptar soluciones de ese tipo y hacerlas domésticas, traerlas a Panamá y montarnos sobre soluciones similares para que nos ayuden en el proceso de confección de declaraciones de renta. ¿Y el bot haría qué cosa? ¿Haría un amarre o haría qué exactamente sería el sistema que utiliza en otro lugar y podríamos traer aquí a Panamá? Generalmente lo que puede hacer el bot es identificar las cuentas, ver cómo esas cuentas se deben reclasificar para efecto de las líneas de las declaraciones de renta y darte como una declaración de renta ya prehecha o predeterminada para que tú hagas verificaciones de ciertas líneas que no se alimentan de esa forma o hacer algunos checks de que efectivamente la información fue traducida por el bot de la información contable del cliente a las líneas correctas en la declaración de renta, hacer como check spots y cosas más selectivas, ¿no? Muy bien, sería muy interesante eso. Todavía no lo tenemos en Panamá, no hay nadie que lo tenga y quizás los costos sean bastante grandes en función del país que tenemos. Te pregunto un asunto con el teletrabajo que nos ha hecho pensar en la forma en que vivimos. Tenemos $180,000 en Panamá, te compran una casa de 52 metros cuadrados, un apartamento de 52 metros cuadrados. ¿Es posible en 52 metros cuadrados tener un teletrabajo o piensas que es algo realmente difícil? Claro, yo pienso que el COVID-19 también nos ha hecho afrontarnos a muchas realidades del día a día de los colaboradores que trabajan en nuestras firmas, ¿no? Y que de hecho que trabajen en cualquier empresa. Si tienes un colaborador que no tiene las condiciones físicas mínimas necesarias para poder, digamos, desempeñarse de forma óptima o como lo hubiese hecho en la oficina para desarrollar determinada tarea o actividad, es muy difícil que puedas lograr los niveles de productividad que esperabas para ese colaborador en otras condiciones, ¿no? Como tú describes, en un espacio extremadamente pequeño y confinado, va a ser muy difícil organizar los temas de horarios para conferencias, para llamadas, para, ¿sabes? También en estos momentos los niños están en casa. Hay que tener también como mucho sentido común y tratar de evaluar también la carga horaria que le puedes dar a distintas personas, cuántas de esas personas pueden trabajar y cuándo. Por ejemplo, una de las reglas fundamentales del teletrabajo es que tampoco debes esperar que todo el mundo se active a la misma hora y que trabaje en las mismas horas en todas las casas, porque cada casa tiene una realidad distinta. Tal vez tienes un colaborador que puede trabajar perfectamente entre las 5 y el mediodía, y vas a tener otro que no puedes contar con él en la mañana porque tiene múltiples compromisos con los niños, etcétera, y ese colaborador va a poder ser productivo después del mediodía que los niños terminan la escuela
hasta las 7 de la noche o algo así. O sea, uno tiene que tener también ese nivel de entendimiento de cómo han cambiado las cosas, ¿no? Sobre todo ante realidades como las que tú describes. Importante. ¿Qué riesgo tú ves de salario en especie con este teletrabajo? Bueno, no sé si recuerdas que justo antes de que empezara la crisis COVID, se aprobó una ley específica en materia de teletrabajo, ¿no? Esa ley lo que establecía es que, digamos, uno de los pocos rubros a los que se refiere específicamente la ley, que la empresa debe facilitar al trabajador, está relacionado con el ancho de banda que necesita para las transmisiones de data por Internet. Y que la empresa debería facilitarle al trabajador tener esa capacidad si es que carece de ella, si lo estás mandando a hacer teletrabajo. También dice que esa facilidad no debe ser considerada como salario en especie para el trabajador. Luego habrá otros rubros en los que la ley no ha sido muy específica, en donde sencillamente dice que el trabajador y la empresa pueden ponerse de acuerdo en qué otras asistencias o subsidios, en teoría, podría recibir el trabajador por las necesidades de precisamente de ejecutar su puesto desde casa. Eso no, a mi criterio no debería ser considerado salario en especie, porque al final, si te das cuenta, es que están utilizando tu vivienda para trabajar. Entonces, no me hace sentido que realmente estemos hablando como de beneficios adicionales para el trabajador. Es más bien como sufragar parte de los gastos adicionales por estar trabajando desde casa. No creo que eso debería ser un concepto gravable más, por lo menos lo que te puedo decir ahorita. Y la recomendación sería poner todo eso en un trabajo, en un contrato de trabajo de teletrabajo. Eso debería ser la recomendación universal. Pienso que es una forma de que la empresa también se cuide precisamente a futuro, ¿no? Y de que, ¿sabes? Porque en estos momentos yo creo que la mayoría de las empresas y los colaboradores queremos precisamente apuntando hacia un solo objetivo común, que es salvaguardar el negocio, salvaguardar la empresa, la fuente de trabajo y salir de esta crisis. Pero a futuro, para prevenir reclamaciones, uno debería documentar esto a través de una adenda al contrato de trabajo donde se establezcan todas estas especificaciones. Muy bien. La vuelta a la normalidad, entonces, con los 2 metros de distancia, la ves posible solamente si tienes teletrabajo incluido en tu equipo. Bueno, vamos a ver, Carlos, si estamos hablando de una oficina mediana o una oficina grande como la nuestra, eso también va relacionado con tu equipo de trabajo. O sea, ¿cuál es el equipo de trabajo que tienes funcionando en tu oficina pequeña o el equipo de trabajo que una firma más grande puede tener en sus instalaciones? Al final, si tu oficina mide 100 metros y debes mantener 2 metros en teoría tienes un límite máximo de capacidad que puedes tener ahí. Para mí, lo que se me ocurre es que hay que organizar equipos que vengan a trabajar en distintos horarios, en distintos días, y los otros equipos van a tener que mantenerse teletrabajando para poder respetar estos límites mínimos de espacio que debe prevalecer para poder darse a esta vuelta. Y, sabes, a mí no me gusta esa expresión de vuelta a la normalidad, o new normal, o nuevo normal. Eso me suena más como a cliché o a eslogan, porque nada de esto a mí me parece normal. Esto es sencillamente una nueva realidad que tenemos que afrontar con mucha seriedad, con mucha planificación, y que sencillamente va a cambiar la forma como hacemos las cosas o como las hemos venido haciendo, y va a tener sus efectos negativos o positivos, pero tenemos que enfrentarlos. No creo que vamos a volver a la oficina en los términos que estábamos antes de que se dieran los cierres. Tenemos que tener una muy buena planificación, inclusive hay que hacer una inversión en estas medidas de salud y seguridad, como, sabes, las mascarillas, el jabón, el alcoholado, cómo vas a usar la cafetería de la oficina. Todo esto requiere una planificación importante para
precisamente cumplir con las reglas que el Ministerio de Salud está exigiendo para que se dé esta vuelta a abrir los negocios. Y en cuanto a la DGI, esos cambios van a ser traumáticos por efecto de las filas. ¿Qué cambio tú piensas que la DGI debe tomar en forma inmediata? Bueno, para mí han empezado con un paso en la dirección correcta con el tema de digitalizar algunos procesos o trámites que generalmente se iban haciendo físicamente o presencialmente. El problema es que eso tiene retos tanto tecnológicos como presupuestarios, porque el volumen de información y de documentación que se estaba requiriendo para muchos de esos trámites va a requerir unas capacidades que me parece ahora mismo no tiene la DGI a disposición, y eso es como una inversión importante que hay que realizar. Si te das cuenta, hay muchas gestiones que requieren una serie de anexos que si antes se presentaban físicos y ahora los tengo que presentar en PDF, pues la sola presentación de ese bloque de documentos con el consumo que tiene de capacidad de transmisión va a ser un reto tanto para nosotros como para la propia DGI, me parece. Pero la ruta es digitalizar todo lo que se pueda digitalizar. Me parece a mí también minimizar la cantidad de documentación exigida en anexos en PDF o en anexos en copias. O sea, me parece que la ruta de simplificar las cosas es la única ruta que puede haber a futuro. Muy bien. Una última pregunta. ¿Cómo ves la tributación en los próximos 12 meses? Muy interesante. Gracias. Para mí, yo veo que hay dos etapas. Sabes que han hablado que hay una etapa de lo que ha sido la misma cierre de negocios, la reapertura, la vía como a la recuperación, y luego para el 2021 están pensando ya que se dé una especie de normalización de la economía. Yo pienso que tributariamente yo veo dos etapas. Una etapa que es la etapa de urgencia, que es la que estamos viviendo en el 2020, y que bueno, tú conoces muy bien todas las medidas que se han tomado, que básicamente yo las resumiría en periodos de gracia para pagar impuestos, ¿no? Esos periodos, yo los traduzco como, esos periodos de gracia para mí es como si fueran préstamos, en teoría, donde el Estado te dijo, no me pagues el impuesto en la fecha que me lo debes pagar, quédate con ese dinero, pero en una fecha posterior sí que me lo vas a tener que pagar. Esa fecha posterior, en general, se estableció como 17 de julio, ¿no? Y tener esa sola fecha límite para pagar, imagínate todo el mundo pagando todo ese préstamo de una en esa fecha, ¿ves? Claro. Yo no veo, no sé, te pregunto, ¿cómo tú verías la situación económica de aquí al 17 de julio para muchas de las empresas? No creo que esté muy distinta, va a estar muy golpeada. Exacto. Yo pienso que esa fecha esperada de cobro debería reevaluarse, ojalá por el MEF y la DGI, y establecer más bien un plan de cobros. Un plan de cobros por X cantidad de meses, cosa de que ese dinero que se debía realmente, llámese al 31 de marzo o ITBMs que han vencido en este periodo, se vayan pagando gradualmente en un número de meses X, ¿sabes? Tipo arreglo de pago. O sea, que, y me disculpas que te haga entonces otra pregunta sobre la última. Pregunta, ¿eso entonces lo verías completado con un sistema de caja modificado que te permita pagar en la medida en que tú también cobras? Evidentemente, por eso y hacia allá iba. Esa era, como te decía, la primera etapa que yo veo de la tributación. Es la medida en el cuarto de emergencia de la economía, que fue dar un periodo de gracia que ojalá me gustaría se completara con este programa de pagos de esos tributos del periodo de gracia, pero en el tiempo, no de un solo contado. Va a ser muy difícil para muchos sectores de la economía pagar en un solo contado. Hoy escuché al ministro Héctor Alexander en una conferencia de prensa donde él dijo que ellos también tenían la visión de que podían haber arreglos de pago para contribuyentes, pero él lo veía como caso por caso. Para mí esto es una situación tan generalizada
yo pienso que habría que mejor crear una estructura y una regulación para agarrar muchos casos de empresas que van a estar así, ¿no? Esa es la etapa 1. La etapa 2 que yo veo, y ya estoy hablando del 2021, es diferente. Para mí el 2021 es cómo voy a pagar el endeudamiento que tuve que contratar para hacer frente a la crisis COVID-19. Y esa etapa requiere una reforma fiscal a mi criterio, por lo menos para ayudar parcialmente a ese repago. Y sin duda, Carlos, coincido con la idea de que el ITBMS, por lo menos producto de esta situación que tú y yo sabemos que es extraordinaria y que no es solo en Panamá, en el mundo entero, hace sentido pasar de un sistema de devengado a un sistema de recibido en el ITBM, por un lado. Y para mí también es importante hacer una reevaluación del sistema del impuesto sobre la renta y el CAI, por lo menos para un sector más grande de empresas que van a estar bastante golpeadas. Muchas gracias, Rafa, por este tiempo que nos has prestado y te deseamos lo mejor en este COVID-19. Gracias a Momento Fiscal y siempre pues a la orden para apoyar en lo que se pueda. Hasta luego. Muchas gracias.